Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por un domingo más. Queremos mandarle un saludo a todos y muchas bendiciones. Quisiera comenzar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 40 y el versículo 1, 2, 3 y versículo 17. Y dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gracias a Dios por esta palabra tan bella, ¿verdad?, que nos hace reflexionar para comenzar este servicio. Y quisiera mencionar algunas cositas que me han ayudado tanto en mi vida cristiana y que quizás a ti te puedan servir. Y son 3 verdades que encontré en esta porción de las Escrituras. Y dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es increíble lo importante que es esperar en el Señor. Esperar, tener paciencia, saber que en un momento determinado, si nuestra fe persevera, el Señor se inclina y escucha nuestro clamor. Nosotros podemos mover la mano de Dios, el corazón de Dios hacia la situación que tenemos a través de nuestra fe. Dice: pacientemente esperé, pacientemente. Eso me hace recordar a la mujer del flujo de sangre que estuvo 12 años, hermano, esperando ser sanada. Y la fe de ella fue creciendo, ¿verdad? Porque muchas veces se sintió desesperada. Y hubo un momento en el que le hablaron de Jesús. Jesús caminando, Jesús sanando. Y ella dijo: si yo lo toco, las cosas cambian. Y pacientemente esperó el momento más importante de su vida. Tocar el borde del manto del Señor. Y ahí mismo recibió sanidad. Así que paciencia para aquellos que están desesperados, paciencia, porque en la paciencia hay una virtud, hay solución de parte de Dios si tiene fe. Amén. Y hay una cosita que también me enseñó, una verdad que me ayudó. Dice: colocó tus pies sobre peña. Dice: puso mis pies sobre peña. Y la peña es Jesús. Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Y si tú pones tu pie sobre peña, si el Señor te saca del pozo de la desesperación, asegúrate de no salir y hacer lo que tú quieres, sino hacer la voluntad del Señor, pararte firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos, por nuestra propia fuerza, cuando Dios nos saca de las pruebas, hacer lo que queramos y buscar soluciones en otros lugares. No, el Señor te dice aquí a través del salmista, dice: puso mis pies sobre peña. Yo tengo que dejar que Dios sea quien me coloque en el lugar específico sobre la peña que es Jesús. Amén. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Qué verdad tan importante cuando nosotros sabemos alabar a Dios y darle gracias a Dios después que nos saca del pozo de la desesperación, y no hacemos como aquellos leprosos, ¿verdad? Que 10 de ellos fueron sanados y uno solo regresó a darle las gracias al Señor. Pero aquí el salmista dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. El Señor quiere que tú alabes de tu corazón la vida que Dios te ha dado, la bendición, la solución, la alegría que Dios te trajo después de la prueba. Aleluya. Y por último hay un versículo que de verdad, hermanos, nos deja con un corazón alegre. Dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí.
¿Quién somos? ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey de Reyes, el Creador de este universo, piense en nosotros? Aleluya. Cuando escucho estas cosas, de verdad, hermano, el Señor traspasa mi corazón. Quiero dejarte con un pensamiento que escribí mientras leía esta palabra. Dice: si todos te olvidan, el Señor piensa en ti. Si tu padre y tu madre te dejan, el Señor piensa en ti y te recoge. Si quieres salir corriendo y huyendo, aún al final, en el final del mundo, allí el Señor te esperará porque Él piensa en ti. Quiero dejarte con estos pensamientos. Nunca dejes de creer en ese Dios poderoso y maravilloso que tiene paciencia para con nosotros. Aun cuando estemos en pandemia, aun cuando estemos rodeados de muerte, o aun cuando estemos rodeados de malas noticias, el Señor piensa en nosotros. Aleluya. Te invito en esta hora que inclines tu rostro donde tú estás y que ores con nosotros, conmigo, y vamos a pedirle al Señor que te saque del pozo de la desesperación. Quiero ministrarte en este día, liberación. Quiero ministrarte porque un día fui ministrada y el Señor me sacó del pozo de la desesperación, y Él es especial para ayudarnos a salir de la prueba de la desesperación, mi hermano. Tengo ese testimonio que el Señor puso un cántico nuevo en mi vida, y desde ese día estoy cantándolo, y Él ha cambiado mi lamento en gozo. Voy a orar por ti. Señor, en esta hora te doy gracias por este servicio que comienza. Gracias por tu inspiración. Gracias por esta palabra que renueva cada corazón que de verdad en este día se pone en tus manos. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada una de aquellas vidas que en esta hora han sido tocadas con esta palabra. Quizás están enfermas o tristes, o sabes tú, Señor, en qué pozo de desesperación se encuentra. Pero así como sanaste a aquella mujer que por 12 largos años estuvo enferma y tuvo fe para creer, tú la sacaste, Señor, la sanaste. Así te pido, Señor, que inclines, Señor, tu rostro y mires a aquellos que están desesperados en este día, que están desanimados en el pozo, en el fondo del pozo. Sácalos, Señor, sácalos y ponlos sobre peña y endereza sus pasos, porque tú, Señor, eres el único que puedes enderezar, Señor, lo que está torcido en nuestra vida. Nos puedes poner sobre la peña que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios mío. En el nombre de Jesús clamamos, sabemos que en ti hay esperanza, que tú eres un Dios de esperanza, que en ti hay solución todos los días de nuestra vida, porque tú piensas en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Lo dejo con la alabanza y con el pastor. Dios les bendiga y fe y adelante. Vamos a alabar a Jesús en este día. Vamos a agradecer por su presencia. Levanta tu alabanza en este día. Ponte de pie delante del Rey de Reyes. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya tan fuerte que no hay duda en mí.
enciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Dile conmigo. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Oh, muéstrame, Señor, y ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh sí, aleluya. Oh sí, Señor, llenando esta adoración, abriendo tus cielos, derramando de tu río de amor sobre nosotros, sobre nosotros. Si has tenido que esperar mucho tiempo la respuesta de Dios, quiero decirte que Él es el mismo y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Que Él está a las puertas para darte la solución. Espera en Él con insistencia, con perseverancia. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Que nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Dios les bendiga, hermanos. En este día nuevamente estamos acá compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, sobre un tema muy interesante que es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y lo más interesante de esto es que en este capítulo 9 vemos el pasaje de la transfiguración, cuando Jesús va al monte de la transfiguración y está allí, tiene una reunión con Moisés y con Elías y lleva a 3 de los discípulos, específicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en este instante en que él llega a este lugar, pues al descender Cristo del monte de la transfiguración, imagínense, venían de la presencia de Dios, de ver la gloria de Dios. ¿Okay? Se encuentran con los discípulos en apuro, y eso es lo que nos va a leer, vamos a leer en el pasaje. Pero quería decirles algo antes. Dice que el descenso del monte de la transfiguración al valle da algunos detalles. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ir a a Marcos 9, 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vamos a pararlo ahí un momento y continuamos después. Pero quería ponerlos en el contexto de lo que está pasando. Primeramente, en los detalles que quería ver aquí, es que ellos vienen de la visión de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Y bajan y se encuentran con que hay un joven poseído por Satanás. Quiere decir, es como si estuvieras en un lugar hermoso, precioso, y estás disfrutando eso, y de pronto llegas y desciendes a la realidad, a una realidad difícil. Ahí los discípulos venían con Jesús caminando, habían vivido un momento tan especial, tan sublime, tan tremendo, y llegan y se encuentran que hay una multitud y que hay un muchacho poseído por Satanás, ¿verdad? Lo segundo que ven es que vienen de la compañía de Moisés y de Elías, que ya están en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de ellos, de sus cosas, y llegan y se encuentran en el medio de escribas incrédulos. De escribas incrédulos que están tratando de burlarse de los discípulos. Lo tercero que se encuentran como detalle es que había un esplendor de belleza en el monte de la transfiguración. Y volvieron una escena de dolor, debilidad y de miseria en el valle. Porque allí lo que había era tristeza, dolor, desesperación de ese padre que tiene este hijo que está endemoniado. Y lo cuarto es que vienen del gozo y la sensación de triunfo que sintieron ellos 3 en el monte, y se encuentran a los 9 inmersos en una situación bochornosa y de fracaso. Es decir, hay una diferencia tremenda entre ellos 3 que tuvieron la bendición de ir hasta el monte de la transfiguración, disfrutar de la presencia de Dios. Y eso me recuerda un poco cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley. El pueblo no quería ni mirarlo bien porque vio la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en Moisés. Es decir, cuando entramos en la presencia de Dios, estamos bajo la gloria, ¿verdad? Estamos llenos. Entonces, en el versículo siguiente dice que en el verso 15, dice: enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él y le saludaron. ¿Por qué la gente se asombró? La gente se asombró porque todavía Jesús estaba reflejando la gloria de Dios. Y cuando le vieron, dijeron: bueno, llegó quien va a resolver los problemas. Ustedes saben, ¿qué clase de recibimiento más hermoso darle a Jesús y el que tú tienes que darle, hermano, cuando estés pensando en que vas a orar o que vas a leer la palabra? Recibir a Jesús así. Él es la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Por lo tanto, lo tenemos que recibir de esa manera. Imagínate que estos discípulos sintieron este contraste. Estos 3 discípulos dicen: wow, yo estoy descendiendo de la gloria y ahora me encuentro toda esta situación en el valle
de miseria, necesidad, espíritus de demoniado, fracaso de los discípulos en la oración, fracasos en su fe, en dudas, en todas estas cosas se encuentran. Usted puede pensar por un momento que Jesús tuvo que dejar la gloria para venir a este mundo, convertirse en humano, para salvarnos solo por causa del pecado. Amén. ¿Dicen amén? Ahora, toda esta gente que estaba ahí viéndole, sintieron una necesidad tremenda de poder enfocarse en ver a Jesús. Porque lo que estaban viendo era el fracaso de los discípulos. Querían enfocarse entonces ahora en ver a Jesús. Por eso lo reciben con tanta alegría. Y entonces en el verso 16 Jesús le dice y les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Se lo pregunta a los fariseos, a los escribas. ¿Qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? No es porque no lo supiera, sino porque quería ver qué pasaban. Amén. ¿Qué pasaba con ellos y qué iban a decirle? ¿Dicen amén? Ahora, los discípulos no habían podido echar fuera el espíritu maligno que atormentaba al muchacho. No habían podido. Y los escribas no le pasó inadvertido esto. Y empezaron a usar la ocasión para burlarse de los discípulos. No, usted muchas veces no se siente como iglesia que no está verdaderamente lleno de la presencia de Dios y el mundo se burla de lo que nosotros hacemos o decimos, de cuando estamos cantando nos dicen aleluya, no tanto ahora, pero en la época que nos convertimos se burlaban de nosotros, nos decían aleluya, nos decían esto o lo otro. Bueno, aleluya, gloria a Dios por ser aleluya, porque estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al Señor. Pero esa es la posición del mundo, la posición de la gente que está en la calle, es la posición de los escribas. Ver el menor defecto para burlarse, para hablar de la iglesia, para decir cosas de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar lista y preparada con el Señor, llena de la gloria de Dios, como venían los 3 discípulos que venían con Jesús, para que no caigan en estas situaciones. ¿Okay? Ahora, Jesús hace una pregunta y le dice, la pregunta dice, ¿qué disputáis con ellos? Y lo primero que pasa es que los discípulos no responden porque estaban avergonzados. No responden por esa razón. ¿Qué le podían decir? ¿Que fallamos, fracasamos con la oración, con el exorcismo que teníamos que hacer? Y lo segundo, los escribas no responden porque estaban impresionados con que Jesús había llegado. Porque hubieran querido que Jesús nunca hubiera llegado. El mundo nunca quiere que Jesús llegue, porque sabe que hay algo diferente en Él, en la presencia de Dios. Amén. Entonces, por estas 2 razones, estos no le contestan. Pero entonces en el verso 17 dice que, y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora hay un hombre que es el padre de este muchacho, que está sacando la necesidad de su hijo y está presentando, porque la razón de la multitud, la razón de que los discípulos habían fracasado en su oración, la razón de que los escribas estaban burlándose de los discípulos, era este muchacho endemoniado, y seriamente endemoniado, hermanos. Y el padre le está diciendo a Jesús, le está explicando, dice, que tiene un espíritu mudo, no habla, ¿ok? Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo cuando escucho esta descripción que el padre hace de lo que el hijo le está pasando, verdaderamente me da dolor en mi corazón, porque cuando uno está viviendo alguna angustia de que un hijo está padeciendo, de verdad se siente devastado. Esa es una de las cosas que el enemigo puede usar para tratar de matarnos más. Y este padre estaba lleno de angustia y de ansiedad, porque estaba viendo a su hijo, que era un jovencito que estaba poseído por el demonio, y que un jovencito que no podía hacer nada, solamente lo único que hacía era dar gritos, chillidos, revolcarse en el piso, echar espumarajo. Él está explicando todo lo que está viendo, quiere decir,
era un niño que él había tenido que no podía disfrutar, con el que no podía hablar, con el que no podía compartir absolutamente nada. Y estaba sintiendo aquella situación tan difícil en su corazón, que ese dolor de él fue impresionante para toda la multitud. Ahí todo el mundo guardó silencio por un momento, porque él estaba explicando la angustia y la ansiedad que estaba sintiendo. Se lo estaba diciendo a Jesús. Hermano, nosotros tenemos que, cuando vengamos al Señor, llevar nuestra angustia y nuestra ansiedad a Él. Es una de las cosas más importantes que yo veo, que eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Es lo que va a ser, como decía la pastora en el primer mensaje, es la situación que nos va a poder sacar del pozo de la desesperación, porque muchas personas viven en ese pozo, sentados allí en angustia y desesperación. Y este hombre estaba pasando por esto, estaba sintiendo una situación muy terrible en su corazón. Ahora, este padre angustiado veía la ruina de su hijo de un momento a otro, porque este espíritu no solamente estaba atentando contra él, sino lo tiraba contra el fuego, lo tiraba contra el agua, que en cualquier momento podía morir el hijo. Y él no podía hacer nada. Entonces esa desesperación es la que él está mirando, dice, la autodestrucción de su hijo, y eso es lo que lo lleva a Jesús. Gloria a Dios que el Señor está ahí para levantarte cuando estés ahí, en el piso, en el fondo, en el lugar más triste, en el hueco más angustioso de tu alma, de lo que sea. Dios está listo y dispuesto para levantarte. Yo creo que, hermanos, hay que orar por los niños para que queden libres de las influencias del enemigo. Hay que orar por nuestros hijos, por nuestros niños, y para que sean llenos del Espíritu Santo. Es vamos a decir, una propuesta que yo le hago a todos ustedes, padres que me están viendo. Oren por sus hijos, porque pueden ser poseídos como niños por demonios, por situaciones difíciles, por enfermedades, por problemas. No es que vamos a estar exentos de lo malo, pero vamos a estar más protegidos si somos llenos del Espíritu Santo. Así que es importante, hermano, que pongas esto en criterio en tu vida y ores por tus hijos. Muchos padres están tan ocupados que no oran por sus hijos. Y es tu responsabilidad orar por tus niños cuando son niños. Saber pensar en qué le estás enseñando, qué le estás dejando ver en los teléfonos, qué le estás dejando hacer con los teléfonos, qué estás dejando que hagan. Mira, no por eso vas a ser mal padre o mejor padre. Vas a ser mejor padre si oras por ellos y los protege y los bendice y le pides al Señor que los llene del Espíritu Santo. Porque aquí hay un padre desesperado que por mucho que quería darle a su hijo no le podía dar nada, porque el hijo no respondía a nada. Amén. Dicen amén. Ahora, en el verso 19 hay una reacción de Jesús muy interesante, súper interesante, y a mí me fue muy bien ver esto, ¿no? Dice, y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Estas fueron las palabras de Jesús. Oh generación incrédula. Y esa generación incrédula existe hasta el día de hoy. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar que ustedes tengan duda, que no tengan fe? ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Porque sería muy cómodo pensar que se lo estaba diciendo a los discípulos, pero yo voy a ponerlos por distintos puntos. Primero, a los escribas, porque los escribas escribían la palabra, la leían, la transcribían. Yo estuve en un lugar en Israel que fuimos a ver un escriba de este tiempo, pero lo hacían como en el tiempo antiguo. Ellos tienen que producir la pluma donde van a escribir, la tinta, el papel, y tienen que transcribir los textos, porque no pueden leer el texto del original, sino tienen que transcribir los textos
a un manuscrito. Ahí nosotros estuvimos viendo cómo se hacía y todas esas cosas. Es decir, estás escribiendo la palabra. Yo me pongo a escribir ahora aquí todo este texto y lo escribí aquí en mi libreta, y cuando estoy escribiendo me estoy llenando del texto. Entonces, el Señor está con todo el derecho de decirte hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula. Entonces, a los primeros, a los que le va a decir esto a los escribas, a los primeros que hay que decirle esto a los fariseos, a los primeros que hay que decirle esto es a la gente de la iglesia. Porque, ¿dónde estás? A los segundos que hay que decirles a la multitud, porque la multitud siempre está allí diciendo, bueno, qué glorioso es el Señor, pero la multitud, simplemente la multitud está, si hay que decir gloria a Dios, dice gloria a Dios, si hay que decir victoria, victoria, si hay que decir mátalo, mátalo. Es decir, no están en un criterio, están escuchando lo que todo el mundo dice y están pensando todo lo que el mundo dice. Es una generación incrédula. Amén. No están en su propio camino. A los terceros, a los discípulos, ellos se merecían que se lo dieran. Porque de verdad que no fueron capaces de sacar el demonio del niño porque no estaban enfocados en su fe y su fe no estaba dando fruto porque Jesús le estaba hablando de las cosas que iban a acontecer en la cruz, de las cosas que iban a acontecer en la resurrección y no estaban entendiendo. No estaban poniendo su asunto. Déjame decirte, uno de los grandes problemas que tiene la gente hoy, como lo tenía en aquella época, era que no ponen asunto en lo que se habla. Uno habla y lee y dice y se para 40 gente, está lleno el internet de gente hablando y la gente sigue igual. Y después dicen, ¿qué dijo? ¿De qué habló? ¿De qué está diciendo? Déjenme decirle, nunca ha habido tanta palabra de Dios como ahora. Entonces, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Tiene que venir un virus, tiene que venir un problema, tiene que venir caerse un puente, tiene que caerse un edificio para que la gente empiece a mirar. Pues hay que empezar a ver al Señor. A la cuarta persona que Jesús se refirió fue al Padre, porque Él estaba fluctuando entre la fe y la desesperación. Entendemos eso, ¿verdad? Que si el Padre necesitaba escuchar esto. Por lo tanto, el Señor dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Me gusta mucho eso que Jesús haya dicho eso. Porque no solamente venía a pasar la mano, pobrecito, vamos a levantarlo. Miren todo el tiempo que ha pasado y todavía el niño está endemoniado. Es dar una enseñanza de lo que estamos viendo, de lo que estamos aprendiendo y que esa enseñanza nos la llevemos en nuestro corazón para que nosotros podamos también ser llenos de la presencia de Dios y no tener dudas. Amén. Ahora, en el verso 20, y ahorita no lo leí, pero ahora lo vamos a leer, porque termina el 19 diciendo, traédmelo. Él le pide al padre que le traiga al niño. Ahora vamos a ver una relación interesante entre Jesús, el Padre y el muchacho. ¿Qué decir? Vamos a ver esta relación, cómo el Espíritu va a obrar en esta forma. Dice, y se le trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, el demonio vio a Jesús, ¿verdad? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Miren qué clase de escena tan terrible. Y yo me recuerdo muchas veces cuando orábamos por personas que estaban endemoniadas, pasaba eso, porque en una casa que fuimos una vez, el demonio dijo que no conocía a alguien, pero que sí nos conocía a nosotros. No sé si Nivea recuerda esto. Pero, hermanos, esa es una manifestación demoníaca de decir que tengo control y que tengo poder, porque el Satanás y el enemigo se cree que ellos tienen control y tienen poder. Pero déjenme decir, no tienen ningún poder, ningún control, porque ahí estaba Jesús, que es el que tiene el poder y el que tiene la autoridad. Y estaba demostrando su poder sobre ese muchacho.
Y empezó a revolcarse el muchacho allí. Yo quiero que ustedes se imaginen esta escena. Ese muchacho revolcándose, la multitud mirando aquello, todo el mundo, el padre mirándolo. Y Jesús, dice en el verso 21, Jesús le pregunta al padre muy calmadamente, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es interesante, es muy interesante que Él no se está inmutando ante la situación que está pasando porque Él sabe cómo controlarla. Amén. Entonces, Él le dijo, desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Y entonces el padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahí hay algo sumamente súper interesante. El padre está pidiendo ayuda, pero le dice aquí, y yo lo marqué, dice, si puedes hacer algo. Había duda en el padre, no tenía la fe suficiente para creer que Jesús pudiera hacerlo. Él ya había visto un fracaso de que los discípulos que se decían que eran poderosos, que tenían poder, autoridad sobre los demonios, no habían podido hacerlo. Los escribas que estaban ahí, pues estaban disfrutando del fracaso, no estaban tratando de resolver el problema. Es decir, el padre estaba incrédulo, hermanos. Y por eso dijo, si puedes, si puedes. Y esto me recuerda también en otra persona que en Galilea, que es un leproso, que Jesús lo va a sanar y le dice, si quieres, puedes limpiarme, que está en Marcos 1:40. Dice, si quieres, son dos personas que han puesto una condicional de sí. Yo creo que Jesús sí puede y quiere hacerlo. Y eso es lo que tú tienes que pensar y ver, que Jesús quiere y puede. Entonces, nosotros no tenemos que llegar a donde está Jesús orando y diciéndole, Señor, si tú quieres, puedes darme esto. Si tú puedes mirarme, puedes sacarme del pozo, puedes resolverme este problema, puedes darme esto otro. El Señor quiere y puede. Amén. Porque cuando tú de verdad quieres ser sanado, salvado, levantado, tienes que llegarte a Él creyéndole a Él que le hay, que está ahí y que está para ti. Amén. Por tanto, el sí es algo condicionado. Entonces es muy interesante la forma, porque le dice, ayúdame. Tú eres el que me puedes ayudar, pero bueno, si tú quieres, puedes hacer lo que. Pero Jesús le dice, si puedes creer, miren cómo Jesús le responde, con un sí también. Así que Él le dice, si puedes hacerlo, le dice el Padre, pero Jesús viene atrás y le contesta, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí donde está la enseñanza principal de todo esto que está pasando. ¿Por qué todavía el demonio estaba en el chiquito? Porque el Señor quería enseñarle a todo el mundo, a la multitud, a los escribas, a los discípulos, al Padre, al niño, a nosotros, a las generaciones por venir, a toda la historia, a todo el mundo, que al que cree, todo le es posible. Entonces, el Señor le dice, si puedes creer, pues esto va a pasar. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, en una versión que yo leí, dijo, gritó, creo. Y le dice más, ayuda mi incredulidad. Esa es una de las cosas más grandes, poderosas que yo he escuchado en mucho tiempo. Hermano, ese grito está dentro de nosotros. En todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos, en todas las cosas que pensamos, en nuestras necesidades más tremendas. Nosotros estamos viviendo un problema ahora grandísimo, pero en ese problema le decimos al Señor, creo. Y ayuda mi incredulidad. Porque si me falta fe para creer esto, yo quiero que tú me levantes esa fe. La levantes de donde no hay, porque yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres. Amén. Es muy importante esto, hermano.
Es muy importante levantar ese grito, porque yo te voy a decir algo. La gracia de Dios es fuerte y levanta al débil. Amén. Y el Señor está derramando su gracia de poder hoy sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los que no tienen duda, sobre los que gritan creo. Amén. Ahora, hay algo muy tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Y es muy interesante porque yo lo puse en partes. Primeramente, llamó al espíritu por su nombre y le dijo: espíritu mudo y sordo. Los espíritus tienen nombre. Y Jesús lo llamó por su nombre. Y lo llamó por su nombre para que el espíritu supiera que él era el que tenía el poder. Y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando. ¿Por qué le dijo yo te mando? Porque él es la autoridad. Jesús es la autoridad. La iglesia tiene la autoridad de decirle al espíritu que tiene su nombre: yo te mando. Lo tercero que le dijo fue: sal de él. Es una orden. No te estoy diciendo que esto va a ser ahorita o que tú vas a esperar o que no. Sal de él ahora. Es una orden. Porque Jesús da la orden porque tiene la autoridad y tiene el poder. Y lo cuarto que hace, le dice: y no entres más en él. No te voy a permitir que tú vuelvas porque el dominio está en Jesús. El control está en Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, el espíritu tenía que salir. Ahora, dice que entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia, porque claro, lo están sacando de allí y no quiere salir. Dice que salió y él quedó como muerto. Esas son las consecuencias. Lo sacudió con violencia, porque tenía que irse para siempre. Tenía que abandonar ese cuerpo que estaba poseído. Porque ese cuerpo que estaba poseído, mudo y sordo y endemoniado, iba ahora a hablar, iba a glorificar a Dios, iba a alabar el nombre del Señor, iba a declarar el poder de Cristo en todas partes. Hasta el día de hoy estamos declarando el poder de Cristo nosotros aquí, a través de esta experiencia. Entonces salió y dice que el resultado quedó como muerto. Y muy interesante, porque dice que de modo que muchos decían: está muerto. Pensamos que muchas veces el espíritu inmundo nos puede matar, pero no. Entonces, dice, pero Jesús tomándole en la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Le enderezó y se levantó. Jesús tomándole de la mano. Miren qué acto tan hermoso, tan glorioso, tan tremendo, tan restaurador del Señor. Porque no solamente sacar al demonio, porque el muchacho estaba destruido por el demonio, sino él le dio la mano y en ese acto de darle la mano, pues hermano, lo restauró totalmente. Fue restaurado ese muchacho, fue levantado y se puso de pie y habló y alabó al Señor y dio gloria a Dios y fue lleno totalmente de la presencia del Señor. Hay un cambio en ser lleno de un demonio o lleno de la presencia de Dios. Hay algo muy interesante porque este pasaje no termina aquí, porque es una enseñanza. Es algo real que ocurrió, no es una parábola, no es una historia. Es algo real que ocurrió, algo real lo que Jesús estuvo haciendo, algo real que el padre y ese niño vivieron y que toda su familia pudo saber, pensar, orar, dar gloria a Dios. Yo me imagino que esa familia, estoy pensándolo de esa manera, siempre estuvo agradecido y lleno de la presencia de Dios. Ahora en el verso 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es válido. Ellos estaban siendo discípulos de Jesús.
Estaban aprendiendo, habían visto tantas cosas, resurrecciones, endemoniados liberados, todas esas cosas lo habían visto. ¿Y por qué no pudieron? La respuesta de Jesús es muy simple. Dice, y les digo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y yo voy a poner 3 cosas. Primeramente, nosotros tenemos que pensar que ahí había un descuido de fe. Y ese es el primer punto en el que nosotros tenemos que enfocarnos para saber que estamos listos y dispuestos para poder ser liberados. Tener fe, hermanos. Fe. Lo segundo es oración. El Señor lo dijo. Y lo tercero es ayuno. Ese género no sale si no tienes fe, si no oras y si no ayunas. Entonces esto nos da una medida a nosotros de que tenemos que entrar en comunión con Dios, y esa es la dependencia de Él, es lo que hace que nosotros podamos servirle a Él. Amén. Y ese poder de servirle a Él es el que nos da a nosotros la victoria, y es el que le dio la victoria a este niño y a su padre. Porque el padre llegó angustiado, triste, destruido, arruinado, pero salió victorioso. Bendecido, amén, glorioso, lleno de fe. Le creció la fe tanto porque al decir ayuda a mi incredulidad, el Señor le dio una fe grande. Y lo único que nos pide el Señor es una fe como el tamaño de un granito de mostaza. Quiero terminarles con la mitad de un versículo que está en Juan 15:5, que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor dice eso. Así que, hermanos, separados de Jesús, nada podéis hacer. De verdad, este pasaje nos da a nosotros una historia, un vivir tremendo, porque estamos viendo la experiencia de gente que está sufriendo cosas que nosotros estamos sufriendo. La experiencia de gente que está viviendo situaciones que nosotros estamos viviendo. Pero cuando Jesús llegó, fue cuando se resolvió el problema, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y yo te voy a pedir que tú hagas la tarea, léete todo el capítulo 9 de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Hay muchas cosas muy interesantes, y estudia la palabra, empieza a tener fe, no dudes. Levántate en oración y levántate en ayuno, porque este género que nos está atacando, que nos está destruyendo, que nos quiere controlar, no sale si no es con fe, con oración y ayuno. Dios te bendiga mucho. Amén. Quiero saludarlos a todos nuevamente por estar aquí, a todos los hermanos de la iglesia Mela local, acá en Miami, y también a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Mela. Y bueno, pues un saludo muy grande y muchas bendiciones. También quiero saludar a los hermanos de Cuba, estamos orando por ustedes. Yo sé que muchos no están pudiendo ver completamente el servicio, pero por las situaciones que hay allí, pero vamos a estar orando para que Dios los bendiga y le abra puertas grandes y poderosas allí, y puedan ver todo este servicio y tengan muchas otras cosas bellas y bendecidas ahí en aquel lugar. Sobre todo Dios les proteja y les llene de su presencia. Quiero también saludar a todos los hermanos que nos ven en todos los Estados Unidos. No voy a estar diciendo ya estados ni ciudades, sino en España, en Italia, en todos los demás lugares que nos están viendo. En Alemania también, saludar a los hermanos de Alemania. Y muy importante, hermanos, que estamos teniendo una idea de que ustedes nos llamen, a lo mismo a la pastora que a mí o a mí, no importa, para decirnos los testimonios que están teniendo. Yo sé que están teniendo testimonios y pudiéramos algunos grabarlos y poderlos poner después en los programas. Así que llámenos con sus testimonios y con la oración también, que quieran pedir oración. También darles los anuncios para que recordarles que tenemos los lunes a las 7 de la noche el Zoom de estudio bíblico, y estamos teniendo una bendición muy grande. Estamos compartiendo con muchos hermanos. También quiero saludar a los hermanos de Texas, de Canadá, que también se conectan en el Zoom. Y también el miércoles a las 9 de la mañana, pues el ayuno de oración con la pastora. Es muy importante que se conecte al Zoom también, pues estamos usando la tecnología grandemente. No sabemos cuándo vamos a comenzar a abrir el templo, pero muy pronto, si Dios quiere, pues estaremos reunidos nuevamente en nuestra casa
glorificando a Dios, y seguiremos grabando para los que no están por acá, para que nos sigan viendo en otros lugares. Esto ya me parece que va a ser siempre. Vamos a continuar con esto aquí así. Y bueno, recordarles también que de sus ofrendas al número que está en pantalla, pues usted envíe su ofrenda por Celet, y es una gran bendición que puedan cooperar y dar y ofrendar de las cosas preciosas que Dios les da. Dios les bendiga mucho, de verdad. Estamos orando por todos. Cuídense, que Dios les bendiga, y la pandemia no nos va a llevar, nos va a unir. Vamos a darle un abrazo. Quiero darles un abrazo a todos. Que Dios les bendiga mucho. Amén.